Buenos días, buenos días. A ver, un momento para que pueda cargar bien. Estamos en la semana 8, que es una disciplina filosófica. La semana anterior habíamos visto, ¿qué cosa vimos la semana anterior? Argumentación, no sé si se acuerdan. Perdón, no sé, estoy haciendo compartir y no... Ay, ahora sí. Tan, tan. Ya, este es. Pues ahorita ustedes están viendo las diapositivas de nociología, ¿no es cierto? Se ven, ¿sí? ¿Correcto? Sí, Miss, Sí, Miss, se ve. sí se ve. Ya, genial. Entonces, en la semana 8 que corresponde a nociología, primero recuerden que cuando hablamos de nociología estamos hablando del estudio del conocimiento. En esta semana normalmente hablamos de dos problemas de la nociología. Uno es el problema de el origen del conocimiento, otro es el tema de la posibilidad del conocimiento y el otro es con respecto a eh, la naturaleza también podríamos ver, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar luego en la verdad, ¿ok? Ya. Bien, entonces, nociología, como ustedes pueden ver, es una reflexión acerca de el conocimiento en general. El término griego gnosis alude a conocimiento y como ustedes saben, logos quiere decir tratado, estudio o reflexión. Es la teoría acerca del conocimiento. La nociología, entonces, se encarga de la reflexión en general. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, la mayoría de personas piensa que el conocimiento de repente tal vez es solo científico, o como opina algo y muchas personas opinan lo mismo que ella, ¿no? Esta persona puede creer que sus opiniones son conocimiento. Y lo que dice la nociología es que las opiniones no son conocimiento, sino que el conocimiento es algo que está debidamente fundamentado, que digamos puede, ¿cómo decir? Fundamentado puede ser con evidencias o tal vez con demostraciones, ¿ok? Ahora, ven ustedes ahí que se ha colocado los elementos del conocimiento. Cuando hablamos de elementos del conocimiento, nos estamos refiriendo a, digamos, cuando hablamos del proceso del conocimiento, ¿qué está en juego ahí, no? ¿Qué participa? Entonces, primero, por ejemplo, decimos que hay un sujeto cognoscente, es decir, una persona que cuenta con facultades para conocer. ¿Y cuáles son las facultades que tenemos para conocer? Son sentidos o razón, ¿no? Sentidos y razón, perdón. En lugar del término sentidos, más bien, perdón, podrían colocar el término sensibilidad o experiencia. Y en lugar del término razón, podrían colocarles a ustedes entendimiento o pensamiento, ¿no? Son a veces los términos que colocan. De igual manera, creo que se entiende que están hablando de facultades para conocer, es decir, de lo que requerimos para conocer. Ese es el sujeto, y además del sujeto, hablamos también de el objeto cognoscible. Nosotros podemos conocer personas, podemos conocer un objeto como un árbol o un animal, en este caso un perrito, y también podemos hablar de situaciones, ¿no? Hay diferentes cuestiones que uno puede llegar a conocer. No todas se conocen obviamente de la misma manera, pero igual podemos de alguna forma u otra conocerlas. La representación se le llama a la imagen, ¿no es cierto?, que tenemos en la mente acerca de eso con lo cual hemos interactuado, ¿no es cierto? Por ejemplo, hola, Vania. Por ejemplo, la representación, ¿no es cierto?, es producto de, a ver, yo observé un árbol, imagínense, observamos un árbol, ¿no? Producto de ese árbol que hemos observado, de esa interacción, se forma en nuestra mente
una imagen de ese árbol, ¿no? Ese árbol se forma en nuestra mente. Eso es entonces la representación, ¿ok? Ahora, dependiendo, por ejemplo, de la corriente nociológica, podemos hablar de los empiristas, los racionalistas, o también del criticismo, ¿no? Dependiendo del tema también. A ver, entonces el primer problema del conocimiento es el problema de la posibilidad, ¿ok? Y acá la pregunta que nos hacemos es si podemos conocer. ¿El ser humano puede o no puede conocer? En el problema de la posibilidad se han colocado tres posturas principales, ¿no? Ustedes saben, siempre en filosofía tal vez si investigamos un poco más, puede ser que encontremos más, ¿no? Propuestas, pero siempre el material está orientado para tener al menos tres propuestas, ¿ya? En el caso del dogmatismo, el dogmatismo considera que el conocimiento es posible. Para un dogmático nociológico, nosotros podemos conocer. No hay duda de que el ser humano conoce, ¿ok? Por ejemplo, cuando un dogmático tú le preguntas, ¿no? ¿Y por qué se puede conocer? Pues porque ellos confían en las facultades para conocer, sobre todo en la razón, ¿no? Los filósofos que se consideran dogmáticos, por ejemplo, tenemos ahí a Tales de Mileto y todos los autores presocráticos, todos los que hablan del arjé, son considerados usualmente dogmáticos, porque si bien ellos no están en la modernidad, no están debatiendo acerca del conocimiento, estos autores, todos ellos indican cuál es el arjé para ellos. Es como si en el fondo leyesen, ¿no?, que el ser humano puede determinar cuál es el arjé. No, no es que ellos problematicen, tal vez ningún ser humano pueda saber cuál es ese fundamento, ese arjé. Todos en el fondo asumen, ¿no es cierto?, que pueden encontrarlo, incluso dan argumentos acerca de cuál ellos consideran es el arjé. No más allá de si para nosotros sean convincente o no lo que dicen, estos autores hablan del arjé, ¿ok? Entonces, eso es el dogmatismo nociológico, ¿no? Y tienes más, por ejemplo, ahí también muchos consideran a Platón como un dogmático nociológico, porque recuerden que para Platón el conocimiento es posible, y no solo es posible, sino que es el conocimiento que ya se llevó a cabo, ¿no? Para Platón, el mundo de las ideas, ¿ok? ¿No es cierto? Ya se conoce. Recuerden que Platón decía que las ideas eran las esencias y era lo real de las cosas, y Platón considera que el ser humano ya las conocía, solamente que las ha olvidado. Entonces lo que tenía que hacer para Platón, ¿no es cierto? Lo que debemos de hacer para Platón es recordar estas ideas, y eso es la famosa reminiscencia. Entonces en Platón el conocimiento es realmente posible porque es básicamente recordar, ¿no? Como digo, para él realmente tú ya conoces, solo tienes que recordar. Y en el caso de ¿qué otro autor? A ver, Descartes también lo consideran como un dogmático, porque, por ejemplo, Descartes duda de todo, pero Descartes cree en el fondo que sí se puede llegar a una certeza, una verdad. Justamente ese es el objetivo de la duda, ¿no es cierto? Otro autor que se le considera como un dogmático nociológico es, por ejemplo, Hegel, ¿no? Si ustedes analizan, Hegel considera que el conocimiento es posible y que conocemos absolutamente todo. Entonces Hegel es un dogmático, ¿no? Además de dogmatismo, ¿ok?, tenemos, por ejemplo, el famoso escepticismo, ¿ok? Y en el caso del escepticismo es la postura opuesta, ¿ok? El escepticismo entonces dice que no es posible el conocimiento del mundo. Y acá la pregunta sería, ¿por qué, no? ¿Por qué te dice que no se puede conocer? Y lo que ellos dicen es que el conocimiento no es posible porque ellos desconfían de las facultades que poseemos para conocer. Mientras el dogmático confía, el escéptico dice hay que desconfiar de los sentidos y la razón para conocer.
porque los sentidos muchas veces nos conducen al error y la razón, ¿no es cierto?, también comete errores. Entonces, si estas fuentes, que son las únicas que poseemos para conocer la realidad, pueden presentar muchas veces errores al momento de captar algo de la realidad, de conocer, entonces, ¿cómo podríamos hablar de la posibilidad del conocimiento, como si realmente esto se pudiese llevar a cabo? Los escépticos dicen, no es posible por eso conocer. ¿Ok? Los escépticos defienden entonces que el conocimiento no es posible y que además, ¿no es cierto?, no tienen ellos un criterio de verdad. Para un escéptico no hay forma de saber si lo que decimos o no es verdadero. Incluso hablar de verdad para ellos es problemático, ¿no? El escéptico más bien prefiere decir que todo, que todo es, ahora vamos a colocar doxa, ¿no? Doxa en griego quiere decir opinión. Para el escéptico todo es opinión. Y hay dos tipos de escepticismo, ¿no? Tenemos el escepticismo moderado, relativista, en realidad le llaman, y tenemos el escepticismo de Pirrón propiamente, ¿no? Pirrón, que es el primero de los, digamos, los fundadores de lo que propiamente se llama escepticismo, porque en realidad la escuela escéptica está después de los sofistas. Sin embargo, a los sofistas les llaman es un tipo de escepticismo, ¿no? Ese es el de los sofistas. ¿Qué sofistas importantes hay? Por ejemplo, está Protágoras, ¿no? Y ellos decían que todo era opinión, que las opiniones son lo que ellos enseñaban a defender con el arte de la retórica, ¿no? El sofista te enseñaba de que para que tú puedas defender tu punto de vista, podías hacer el uso de la retórica. La retórica para ellos es el arte de persuadir, ¿no? De hacer que las personas concuerden con nuestro punto de vista, ¿ok? Al escepticismo de Pirrón le llaman pirronismo, en la época antigua le llamaban pirronismo y también le dicen escepticismo radical o absoluto. Y él es el que habla de la famosa epogé. Epogé es suspender el juicio. ¿Ok? Cuando tú suspendes el juicio, ¿no es cierto? Tú básicamente no quiere decir que ya no puedas emitir opiniones, sino que te das cuenta que todo lo que tú puedas decir son justamente opiniones, que no son sentencias, no es como una afirmación y que realmente poseemos la verdad de las cosas. ¿Ok? Esa es la idea del escepticismo. El mismo nombre escéptico alude a una persona que es cuestionadora, ¿no? Que de repente no acepta simplemente las cosas porque sí, ¿no? Una persona que es escéptica es, como dicen, inquisitiva, ¿no? Que es muy, que suele cuestionarlo todo. Ahora, los escépticos, si te das cuenta, se quedan pues en la duda, ¿no? No trascienden esa posibilidad de dudar, de dar opiniones. No hay para ellos una certeza de las cosas. Al no haber certeza, entonces no podemos trascender esto y hablar de conocimiento o algo universal. Se dan cuenta los sofistas, por eso no hablaban de conocimiento, no hablaban de algo universal como si lo hace, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles sí cree que podemos llegar a un concepto, algo universal, verdadero, que está en el alma. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Chicas? ¿Está claro? Sí, Miss. Todo claro, Miss. A ver, para su compañera está todo claro. Perdón, voy a estornudar, creo. Ahora, de los escépticos tenemos estos y también a veces se considera, bueno, no es que a veces, se le considera también a Hume como un tipo de escepticismo. Hume es un escéptico de lo que se llama agnóstico, ¿no? Porque él, por ejemplo, cuando se trata de las sustancias, de las esencias, él no te dice que no existan las sustancias o esencias, simplemente se mantiene en lo que es una postura agnóstica, ¿no? Para él las impresiones que recibimos de la realidad, no hay una impresión de sustancia. Entonces, al no haber impresiones de sustancias, nos quedamos, la idea de sustancia que podamos formarnos es una idea falsa. Pero de nuevo, ¿no? Si existe o no la sustancia es algo que no puedo determinar, te diría alguien como Hume. Y la postura criticista
es la postura de Kant. Recuerden ustedes que para Kant el conocimiento es posible, pero parcialmente. Por eso acá les colocan el fenómeno y luego el nómeno. El fenómeno es lo que se conoce, es la cosa para mí, es la apariencia de las cosas. Apariencia en Kant pues no tiene esa connotación negativa como la puede tener en Platón o en otros filósofos. Y el nómeno viene a ser más la esencia o la cosencia, esa parte de la realidad que no se conoce, pero que en Kant no puede ser agnóstico porque él te dice que sí existe, ¿no? Para él el nómeno es algo que existe, solamente que el ser humano no lo puede conocer. Entonces Kant por eso se le llama criticista, es una postura intermedia. Recuerden ustedes, creo haberlo mencionado, que Kant en algún momento había revisado Descartes y tenía toda la influencia de Descartes, por eso aceptaba que el conocimiento era posible. Y después de revisar a Hume se da cuenta que sí, efectivamente el conocimiento es posible, pero es un conocimiento limitado, ¿ok? Porque el ser humano nunca va a conocer el nómeno o la cosa en sí. Lo que sí puede conocer el ser humano es el fenómeno. Entonces, ¿qué necesito para conocer para acá? Las condiciones a priori. Es decir, esas estructuras que tienen la razón va a permitirme ordenar todos los datos sensibles. Y el resultado de eso va a ser el fenómeno, ¿no? El fenómeno, entonces, es la parte de la realidad que conocemos, gracias que cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, la religión, la filosofía puede conocer, y la esencia o el nómeno, nadie lo puede conocer, ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia. Por eso dice acá es posible conocer el fenómeno, pero no el nómeno. ¿Ok? Bien. Entonces me voy a la siguiente diapositiva para hablar de racionalismo, ¿no? De el empirismo, es decir, de la pregunta es sobre la fuente del conocimiento. ¿Ok? Sobre la fuente del conocimiento. Entonces, por ejemplo, antes de continuar, esta pregunta del material es sobre el primer problema. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la clave de esta pregunta? Le he colocado en el chat. ¿Eh? ¿Cuál consideran que es la clave? Me comentan. Perdón, por ahí me dicen la A. Claro, es la A, ¿no? Porque, a ver, dice, primero que yo les he dicho que Descartes es un autor dogmático, ¿no? En el caso de Descartes, pues, un dogmático, como dije, no duda, ¿no? El dogmático es muy confiado, muy seguro de que el conocimiento es posible. ¿Y por qué Kant no es dogmático? Porque Kant dice, es posible, pero limitadamente, no totalmente. El conocimiento no es completo, no es total. Por eso es que el criticismo no es dogmatismo, ni tampoco es escepticismo, es una postura siempre intermedia. ¿Ok? Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos el origen del conocimiento. Ahí tenemos racionalismo y tenemos empirismo. Eso ya lo hemos visto en la semana 3 o 4, creo que, no recuerdo honestamente en qué semana, hemos hablado de Descartes, de Hume y de Locke, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Descartes, recuerden ustedes que para Descartes el conocimiento es posible y además, como racionalista, Descartes, por ejemplo, va a hablarnos de la razón. Bien, ahora, Descartes no es el único filósofo racionalista. En realidad es, por ejemplo, también un autor que se llama Spinoza, y no sé si han escuchado de Leibniz. Me parece que a veces en matemática mencionan a Leibniz,
¿no? Estos autores racionalistas que acabo de mencionar tienen como, digamos, precursor o fundador en todo caso a Descartes, ¿no? Descartes dice que el conocimiento se funda en la razón. Y recuerden, a ver, ¿por qué Descartes sostiene esta idea, ¿no? ¿Cuál es su punto de partida? Lo que pasa es que Descartes está en la modernidad. Recuerda que la modernidad quiere criticar, o mejor dicho, ¿no? Quiere criticar, sí, la época medieval y sobre todo hacer que el conocimiento va. Porque los modernos consideran que el conocimiento no ha avanzado y dicen que eso es culpa, ¿no es cierto?, de repente la influencia de la fe, de la religión en el conocimiento. Entonces el racionalismo dice la razón es la fuente del conocimiento porque ellos dicen de todas las ciencias la que se ha mantenido firme es la matemática. Entonces, por eso es que su ciencia modelo va a ser las matemáticas, ¿no? La ciencia modelo van a ser las matemáticas. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de matemáticas, esta ciencia modelo no requiere, o mejor dicho, se funda en el pensamiento, ¿no? Las matemáticas es una ciencia modelo que no tiene que ver con la experiencia. Cuando ustedes, por ejemplo, están resolviendo ejercicios de matemática, es una cuestión que tiene que ver con algo abstracto, ¿no? Los números son algo abstracto. En cambio, las ciencias como, por ejemplo, la biología, la medicina también es un tipo de ciencia, ¿no? Requieren de la experiencia. Entonces, el racionalismo va a decir, la fuente del conocimiento es la razón porque el conocimiento tiene que ser como las matemáticas, universal y necesario. Van a sostener que nacemos con ideas, van a tener como modelo de ciencia las matemáticas. Descartes y todos los filósofos racionalistas eran matemáticos. Descartes era matemático, físico y filósofo. Y además defienden como método de las ciencias el método deductivo, que es ir de lo general a lo particular. Lo general serían las ideas innatas que todo ser humano, tiene en la mente, ¿cierto? Por eso las ideas innatas, el innatismo nociológico es considerar que nacemos con ciertos elementos, principios en nuestra mente, que son justamente la fuente del conocimiento. Si tú le preguntas a Descartes, ¿qué ideas me permiten, ¿no es cierto?, construir, elaborar propiamente el conocimiento? Descartes te va a decir las ideas innatas, ¿ok? Y todos los filósofos racionalistas defienden esa postura, ¿no?, de las ideas innatas. En el caso de los empiristas lo que critican, justamente lo que más critican, es esto de que una persona pueda nacer con ideas. Así Descartes diga que idea no quiere decir que tú naces conociendo, sino que tienes que usar tu razón y encontrar estas ideas innatas. No les convence, ¿no? No les convence esta idea de las ideas como principios que no son conocimiento. Entonces lo que dicen los empiristas es que el conocimiento proviene más bien de la experiencia y que nosotros tenemos una tabula rasa en nuestra mente, ¿no? Para un empirista, entonces, la fuente del conocimiento es la experiencia. Tenemos una tabula rasa, es decir, que nacemos con nuestra mente en blanco, no hay ideas escritas en ellas. Y los modelos de ciencias para ellos son las ciencias naturales que están en nuestra mente, o mejor dicho, las ciencias naturales que surgen justamente producto de la experiencia y observación y defienden el método inductivo. A Hume no le gusta el método inductivo, no lo considera el más idóneo, pero prefiere el método inductivo al deductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuando se habla de método deductivo acá, se está hablando del método de los racionalistas, ¿no? De partir de las ideas innatas a enunciados particulares, a reglas. Y el empirismo más bien sería la idea de que partimos de la observación, que nadie nace con ideas, que somos una tabula rasa y que a medida que vamos viviendo, vamos experimentando, se van inscribiendo en nuestra mente ideas, ¿no es cierto? Entonces, el empirista, por ejemplo, no niega el rol de la razón, no niega que las matemáticas sea un conocimiento válido, sino que no lo consideran como algo que realmente nos pueda permitir conocer la realidad, ¿no?
O sea, si yo quiero conocer al ser humano, quiero conocer los animales, las matemáticas no me van a permitir hacerlo. Y eso no quiere decir que no sea un conocimiento válido, simplemente que el conocimiento que yo requiero para realmente comprender la realidad, ese conocimiento, dicen ellos, es el conocimiento que proviene de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso van a decir, el conocimiento es como en nuestra mente, implica que dentro de eso que llamamos mente, tabula rasa, que está en blanco, se vayan escribiendo ideas. La razón, para ellos, se somete a la experiencia. Toda idea que tu razón pueda tener, recuerden, por ejemplo, Hume consideraba que esas ideas se tenían que rastrearse hasta la experiencia, si no, eran ideas falsas o ideas producto de la imaginación, ¿no? Que no existen, simplemente yo me las he inventado. Los empiristas entonces van a enfatizar mucho acerca de la experiencia. El empirismo surge después del racionalismo, porque Descartes es el que inicia la modernidad, el más importante, como le dicen siempre, el padre de la modernidad, ¿no? Y poco a poco van surgiendo autores, otros racionalistas, y en el caso del empirismo es una corriente que surge para oponerse más bien al racionalismo. En el material, siempre he visto que en San Marcos, no veo que en otro centro preuniversitario se considere, hablan de Platón como un autor racionalista, ¿ok? Lo que pasa es que Platón propiamente no es moderno, ¿no? Platón no te habla de ideas innatas porque Platón no entiende las ideas como contenido de la mente. Platón entiende las ideas como eh, esencias, ¿no? Pero lo consideran a veces como un racionalista porque él enfatiza que es esa parte racional del alma la que va a conocer, la que va a recordar las ideas. Eh, Platón, claro, no habla de ideas innatas, tampoco está hablando del método deductivo, pero sí de la importancia que el conocimiento no es propiamente la experiencia, ¿no? Para Platón no es lo que ves, no es lo que percibes, porque si fuese así, Platón no diría que el mundo sensible es un mundo de apariencia, es un mundo falso, ¿no es cierto? Como si lo hacen, por ejemplo, este, como en realidad lo hacen, ¿no? O sea, él realmente cree que el mundo sensible es apariencia. Si fuese empirista o tuviese una inclinación por la experiencia o los sentidos, no te diría que lo sensible es falso, ¿no? Sin embargo, sí lo sostiene, ¿ok? Bien, en el caso de los empiristas tenemos a Locke, a Hume y a Berkeley. Lo estoy escribiendo en el chat. Y en el caso del racionalismo, Descartes, Spinoza, se le considera un nacionalista, y Leibniz. A Platón lo han colocado, como digo, pero solamente en el material de la presa Marcos he visto que lo consideren así. Bien, me voy a la siguiente diapositiva. En el problema del origen, es decir, dónde inicia el conocimiento, tenemos la postura kantiana, que nos dice que el origen del conocimiento es sensibilidad más entendimiento. Recuerden que para Kant, ¿no es cierto?, nosotros para Kant nosotros tenemos dos facultades para conocer, ¿no? Él tiene la influencia, como decíamos, de los racionalistas y de los empiristas, ¿no? Entonces, Disculpe, sí, disculpe que le interrumpa. Hume dijo sí. primero es la percepción, ¿no? ¿Quién? La percepción y después es la idea. En el caso de David Hume, David claro, primero, pero es primero la impresión y luego la idea. Lo que pasa es que Hume cree que las percepciones son de dos tipos, impresiones e ideas. O sea, primero es la impresión, luego es la idea para Hume. Locke es el Gracias, primer Miss. empirista. Locke, recuerden que Locke diferencia entre ideas simples e ideas compuestas o que no, que asocian ideas simples. ¿Ok? Es la diferencia. Ya, ahora, con respecto al origen del conocimiento, ¿no? En el caso de Kant, entonces, él va a decir que al momento de conocer, nuestra sensibilidad, nuestros sentidos capta información, pero esta
es información que se percibe de forma desordenada, caótica, ¿no? Por ejemplo, al observar la realidad vamos a captar datos, por ejemplo, como el color, la forma, el tamaño, etcétera, y nuestra razón va a ordenar, va a procesar esa información, ¿no? La sensibilidad es esa capacidad que tenemos de recibir toda la información que podamos acerca de, a través de la experiencia, que puede ser, como decíamos, externa e interna, no puede ser tener que ver con los sentidos o con cómo nos sentimos también. Y la razón me permite procesar, ordenar esa información. En Kant pareciera que primero es la experiencia y luego la razón, ¿no? Pero Kant dice que en realidad ambas facultades desde el primer momento están actuando de manera conjunta. Y él quiere enfatizar siempre en que ambas se necesitan mutuamente, que la sensibilidad sin entendimiento propiamente no me permite conocer y que el entendimiento sin la sensibilidad, ¿no es cierto?, va a ser algo que también, ¿no?, va a quedarse limitado. ¿Ok? Por eso vean, esta cita, ¿no?, dice: las intuiciones sin conceptos son ciegas. Las intuiciones, es decir, la experiencia, los datos que recibimos sin conceptos, es decir, sin esa capacidad del entendimiento de ordenar esa información, es ciego, porque no se organiza, ¿no? El entendimiento o la razón para Kant posee lo que él llama las categorías a priori, es decir, esos elementos, esas estructuras que permiten ordenar, procesar la información y comprender qué es lo que, ¿no?, estoy viendo, qué es lo que estoy percibiendo. Y luego dice: los conceptos sin intuiciones son vacíos. ¿Por qué? Porque estas categorías, estos elementos que tiene la mente, no necesitan material, vamos a decirlo así, con el cual trabajar. Si la experiencia no le ha brindado datos, es como si estuviera vacío, ¿no? No tiene la información con la cual guiarse, con la cual procesar o trabajar. Necesita esa información. ¿Ok? Y luego él dice, ¿no?, los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. O sea, sin la sensibilidad, sin la experiencia, ¿cómo vas a tener datos de la realidad? La necesitas. Pero es el entendimiento el que te permite conocer. O sea, básicamente para Kant, si los empiristas tuviesen razón y el conocimiento, su fuente exclusiva fuese la experiencia, no seríamos capaces de entender eso que estamos percibiendo. Y si el racionalista tuviese razón, nuestra razón tendría elementos con los cuales va a ordenar información, pero no tiene qué información ordenar. Por eso es que él dice que ambas facultades son fuente del conocimiento y que se necesitan mutuamente. No hay conocimiento sin entendimiento y sin razón. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, chicas, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss. Bien. Entonces voy a ver, hagamos otro ejercicio más para que podamos ver. Ya. Perdón. Yo siempre estoy con alergia en la mañana. A ver, esa pregunta, ¿qué piensan? ¿Cuál sería la clave? Perdón, ¿cuál sería la clave? Me dicen cuál creen que es la clave. Claro. ¿Por qué es Kant? Miren, dice, si, si afirmamos que no es posible tener certeza alguna sobre la existencia de Dios debido a que el ser humano solamente conoce aquello que puede percibir sensorialmente y ordenar racionalmente, estamos coincidiendo en líneas generales con el criticismo de Kant.
Para Kant, esa parte que no conoces existe, pero es noumenal. En realidad ahí debería decir, no es posible tener certeza alguna sobre o tener conocimiento sobre Dios, porque para Kant sí cree en la existencia de Dios, por ejemplo. Un poco esa parte de tener certeza alguna sobre la existencia de Dios me es problemático, pero la respuesta te la daba el percibir sensorialmente y ordenar racionalmente. Ahí te dabas cuenta que esa era la clave, ¿no? Como muchos de ustedes lo acertaban. Bien, ahora, luego de los dos problemas, que como les comenté al inicio, ¿no? Tradicionalmente en nociología en esta semana, hablas del problema de la posibilidad y del origen. En el caso del problema de la posibilidad, ya hemos visto, la pregunta es, ¿puedo conocer o no puedo conocer? Y el problema del origen es, ¿cuál es la fuente, el origen del conocimiento? En el caso de esta semana también se habla del problema de la verdad. ¿Ok? El problema de la naturaleza que les comenté antes lo veíamos en la PREP, pero como es un poco más complicado, entonces es algo que ya se ha quitado de los materiales desde hace unos cuantos ciclos, ¿no? Antes sí se había incluido. El caso del problema de la verdad, perdón, tenemos la verdad como correspondencia, como evidencia y como utilidad, ¿ya? Cuando tú hablas de la verdad, es una cuestión que se asocia al lenguaje. El que algo, ¿no?, sea verdadero o falso, no hace referencia a un algo como un objeto propiamente. El objeto no es verdadero o falso, sino lo que se dice del objeto. O sea, la verdad es un problema que está al lenguaje, que tiene que ver con eh, los enunciados, la teoría, ¿no? El enunciado, la teoría, la afirmación, básicamente con lo que se dice. ¿Ok? ¿Y por qué es importante en nociología hablar de eso? Porque la idea del conocimiento es que ese conocimiento o eso que tú llamas conocimiento efectivamente sea verdadero, ¿no? ¿Te imaginas que yo diga esto es conocimiento y resulta que es falso, ¿no? El conocimiento tiene que ser verdadero, esa es una de las características que debería de poseer. Entonces, perdón, acá no sé qué hice, que moví. Ay, ay, ay. Entonces, por ejemplo, acá les han colocado tres teorías. La clásica teoría de la verdad es la teoría de la verdad como correspondencia, ¿ok? Muchos de nosotros manejan esa teoría. Sin saberlo de repente la manejamos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando alguien nos dice, imagínate, no sé, en mi casa, ¿no? En la esquina de mi casa están regalando helados. Nosotros no vamos a creer lo que nos dice la persona porque sí, ¿no? O esa afirmación va a ser verdadera porque corresponde con un hecho, ¿no es cierto? Se corresponde o se adecúa. El criterio de verdad, básicamente, la correspondencia es la correspondencia o adecuación, ¿ok? Entre entre el lenguaje, ¿no? Entre el enunciado y la realidad, ¿ok? Si nosotros decimos, de nuevo, yo digo, en la esquina de mi casa están regalando helados, tú no me vas a creer eso si es que lo que yo digo no se ha correspondido, no se corresponde con la realidad, no se puede corroborar, ¿no? O por ejemplo, si alguien te dice que el alcalde de Lima es, no sé, Pedro Castillo, no me vas a creer porque te lo dice la persona. Tú vas a llegar a la misma conclusión que la persona si es que existiese ese objeto, ¿no es cierto? En ese caso es Pedro Castillo en la alcaldía de Lima. Mientras tanto, no podemos sostener ello, ¿no es cierto? Entonces, la teoría de la verdad por correspondencia, como digo, es probablemente la más empleada, la que más usamos o tenemos ese criterio en nuestra mente, aunque no necesariamente sepamos acerca de ello, ¿ok? Un representante de esta teoría es Aristóteles. Esta frase de Aristóteles, que refiere en realidad a la metafísica, básicamente si tú dices decir de lo que es, que no es, por ejemplo, imagínate de una manzana, ¿no? Decir de esa manzana algo que no es, por ejemplo, decir la manzana es azul, o de lo que no es, que es, ¿no es cierto? Afirmar que algo que en realidad no es, considerar que es verdadero, eso es falso.
Pero en cambio, si yo digo de la manzana una característica que realmente es, que posee, es verdadero. Y si digo algo que que la manzana no tiene, digo, la manzana no es, por ejemplo, agria, o no, o la manzana no es ácida de repente, yo digo, ah, es verdadero, porque de repente al comprobar, ¿no? Al probar esa manzana me doy cuenta que efectivamente lo que yo digo es cierto. ¿Ok? Entonces, un representante es Aristóteles, otro autor que es representativo de este periodo tienes hacia que es verdadera. Voy a cambiar de modem, de señal. A ver, un momento. Para que se pueda escuchar mejor. Ya, disculpen, cambié de modem de señal para que se pueda escuchar mejor. Les estaba comentando de otro autor, le dije Tomás de Aquino y ahora les iba a hablar de Wittgenstein. Ok, el caso de Wittgenstein es un filósofo que también enfatiza en la relación entre lo que decimos y lo que se ve. Por ejemplo, a Wittgenstein le gusta usar el término hechos. Lo voy a colocar en el chat. Para Wittgenstein, en la realidad nosotros lo que observamos son hechos. Y cuando hablamos de esos hechos, por ejemplo, su verdad se corrobora o mejor dicho, cuando yo digo una proposición, un enunciado, este va a tener justamente, va a poder confirmarse en la realidad. Vamos a decir es verdadero o falso, porque efectivamente yo lo veo, ¿no? Lo he comprobado en la realidad. Repito, perdón, la correspondencia es que haya adecuación entre lo que se dice, el lenguaje, el enunciado, y la realidad, el hecho. ¿Ok? Y la teoría de la verdad como evidencia, que en realidad el único autor que le entiende de esa forma es Descartes. La evidencia es un criterio, ¿no? Cuando él lee su texto Las reglas del método, discurso del método, originalmente Descartes había propuesto más de 20 reglas, me parece, pero luego Descartes reduce la cantidad de reglas a 4 principales. Una de esas reglas es la evidencia. Para Descartes, algo es verdadero si es evidente. Lo evidente para él es aquello que es claro y distinto. ¿Ok? Lo claro y lo distinto, ¿no? En el material hay una pregunta que dice lo claro y distinto y evidente. En realidad es claro y distinto para él es lo evidente. ¿Ok? O sea, ¿cómo decirlo, no? Si, por ejemplo, tú sostienes algo sobre la realidad, como Descartes es un racionalista, evidente o evidencia no quiere decir que haya evidencia en un sentido algo físico, material, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que está lloviendo, para Descartes no hay, ahí no se aplicaría el criterio de evidencia, porque tú vas a decir, ah, está lloviendo si es que hay una foto, una evidencia, un video de que eso efectivamente sucede. No. En cambio, evidencia, perdón, en Descartes la evidencia tiene que ver con lo racional. No, lo evidente, lo que es claro y distinto para él es lo incuestionable. A ver, incuestionable, perdón, lo estaba escribiendo mal. Lo incuestionable, ¿no? Es una certeza, básicamente. Lo evidente es aquello de lo cual no puedo dudar. Por ejemplo, evidente para Descartes es que nosotros pensamos, dudamos y por lo tanto existimos. Eso es evidente para Descartes. No podemos dudar de que el ser humano piensa, razona, y eso justamente demuestra nuestra existencia, ¿no? O sea, básicamente para Descartes es incuestionable tu existencia. Por eso, como dijimos, Descartes es un dogmático, ¿no? Porque Descartes duda, empieza a dudar de varias cosas y luego termina llegando a la conclusión de que si bien podemos dudar de muchas cosas, no podemos cuestionar de que el ser humano existe. Esa era la primera certeza, ¿no? La segunda certeza a la cual Descartes llega es que Dios existe, por ejemplo. Y en Descartes, como Dios es garante universal de la verdad, Dios es el que ha creado el mundo, Dios es el que ha colocado las ideas innatas,
es importante, ¿no es cierto?, de que en el caso de Descartes, de que Dios exista, ¿no?, para justamente poder hablar acerca de estas cuestiones. Obviamente es problematizable, es algo que se le criticó en su época, pero bueno, esa es una estrategia que él usó, ¿no? Y bueno, la certeza, la tercera, él dice que es que el mundo existe, ¿no? Ojo con esto, todas las ideas innatas para Descartes son ideas evidentes, son ideas claras, distintas, incuestionables. Por ejemplo, la idea de Dios es una idea innata. La idea del yo, de la existencia, y más, la idea, eh, los principios de las matemáticas, ¿no? Los principios de la matemática, los principios de la lógica, para él son ideas innatas. Lo innato, de nuevo, tiene que ver con la razón, no tiene nada que ver con la experiencia, porque recuerden que si Descartes es un racionalista, ¿cómo Descartes te va a decir que lo evidente depende de la experiencia? Ahora, propiamente no normalmente lo consideran como una teoría, sino como un criterio, como una regla de su método. Y como estaba mencionando, el único que evidencia como un criterio de verdad, como decía, las afirmaciones, de ahí no hay otro autor que le entienda de esa forma. ¿Ok? A ver, perdón, voy a volver a cambiar señal porque me sale que la... Curioso que tiene la misma clave, pero no se conecta. Perdón. Entonces, estaba mencionando acerca de la verdad como evidencia. Como dije, Descartes es el único que sostiene esa propuesta. Y los demás nacionalistas me parece que no problematizan tanto sobre cómo determinar que algo sea verdadero. Porque ellos también asumen que hay ideas innatas, también consideran que hay principios en nuestra mente. Eso es algo que no cuestionan de Descartes, por ejemplo. Los otros racionalistas es con respecto a las sustancias, por ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de sustancias que hay? Porque Descartes habla de tres, ¿no? Habla de la sustancia pensante, habla de la sustancia infinita, divina, que es Dios, y sustancia extensa, que vienen a ser todo eso material, ¿no? Pero los demás, por ejemplo, Leibniz habla de monas y se dice que la única sustancia es la sustancia infinita, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos, digamos, en ese sentido problematiza. ¿Ok? Y luego de eso, por ejemplo, tenemos, ¿ok? La sustancia, perdón, no la sustancia, sino la teoría de la verdad como utilidad. ¿Ok? La teoría por utilidad se conocen como los pragmatistas. ¿Quiénes son los pragmatistas? Por ejemplo, les coloco en el chat, tienen a Charles Sanders Peirce y a William James, por ejemplo. Son filósofos que se consideran pragmatistas. Nosotros ahorita todavía no lo vemos, más adelante vamos a hablar de eso, pero hay una postura eh, axiológica, ética, que se llama utilitarismo. ¿Ya? El utilitarismo, de nuevo, es una postura ética, axiológica, que me habla de la utilidad, pero en beneficio de la mayoría, ¿no? Algo es bueno en la medida que beneficia a la mayoría, algo es malo si perjudica a la mayoría, ¿no? Pero estos autores no están hablando de lo útil para la mayoría, ni siquiera si es para la mayoría o no, simplemente hablan de lo que es útil o lo que tiene consecuencias beneficiosas
no como algo bueno o malo, sino como algo verdadero. Para ellos, lo verdadero es aquello que puede tener consecuencias beneficiosas, que puede resultarme útil, que me puede servir a mí de repente, ¿no? Más allá de si a todo el mundo le sirve creer o afirmar lo mismo que yo, ¿no es cierto? Yo voy a considerar que eso que he afirmado es verdad, porque a mí me ha traído consecuencias positivas, ¿no? Por ejemplo, imagínate a alguien que antes de dar su examen siempre decide que no se va a bañar, ¿no? Dice, no me voy a bañar porque antes de dar mi examen me distraigo, ¿no? Me distraigo si me baño, imagínate. Y si me distraigo no voy a dar un buen examen, necesito concentrarme y así voy a sacar buena nota. Imagínate que esa persona que tiene esa creencia, que habla, afirma esto, no se baña y efectivamente saca un 20, ¿no? Para esta persona, esa idea, esa afirmación, le ha resultado útil, de repente le ha servido, ¿no? Entonces, si esta afirmación le ha servido, le ha traído algún beneficio, podemos decir que es verdadera. O por ejemplo, la afirmación que dice, las vacunas salvan vidas. Una persona, gracias a esta afirmación, se vacuna y termina salvando su vida. Esta afirmación ha traído consecuencias positivas. Y al haber traído consecuencias positivas, vamos a sostener que esta afirmación, ¿no es cierto?, es verdadera. Lo que pasa es que el pragmatista enfatiza en la necesidad de que cuando hablemos de lo verdadero o lo falso, lo veamos como no solamente un recurso en la forma de pensar, sino es en nuestra forma de comportarnos, algo que pueda tener utilidad y que pueda servir. No, para ellos lo verdadero entonces tiene que ligarse a ello, ¿ok? La verdad entonces es aquello que es útil, que de nuevo no te dicen ellos que necesariamente tenga que ser para la mayoría, podría ser que solamente me sea útil a mí, pero para ellos en la medida que sirva es verdadero. Es obviamente una propuesta problemática, ¿no? Pero ellos la defienden, como decía, porque consideran que es importante también pensar en cómo eso que tú llamas verdadero termina, ¿no es cierto?, sirviendo o afectando de repente a las personas. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna pregunta? Tenemos un minuto, de repente hay alguien que por ahí tenga alguna pregunta que pueda resolver en este tiempo. Acá les voy a colocar las claves en el chat y hasta ahí sería la clase de ahora. ¿Ok? Hasta ahí sería la sesión de ahora. Bien, si no hay preguntas, me parece que no los voy a ver hasta después de Año Nuevo. Espero que les vaya bien, que disfruten sus fiestas. No hay mucho que celebrar últimamente, ¿no? Hay muchas muertes ahorita. Pero esperemos que las cosas mejoren pronto, ¿no? Cuídense en todo caso. Cuídense bastante, ¿no? Sean empáticos. Ok, chao, chao. Nos vemos hasta después de Año Nuevo, ¿no? Sí, hasta después de Año Nuevo, que yo sepa. Si los veo antes, bueno, les desearé nuevamente un Año Nuevo. Nos vemos, chao, chao, cuídense.